Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una actividad tan interesante y tan relevante como la que vamos a tener el día de hoy. Quiero agradecer esta actividad que está hecha en coordinación de Good Neighbor, a cargo de Sergio Laurenti como director ejecutivo y el área de fortalecimiento y transparencia de la comunidad de organizaciones solidarias, que hoy día nos acompaña Manuel Sepúlveda como coordinador, yo, Marcela Parada, que estoy a cargo del área, y tenemos un excelente relator el día de hoy, que es Marcelo Iñarra. Vamos a contar una reseña curricular antes de iniciar esta charla para que conozcan acá a Marcelo quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo. Es un pionero global en fundraising y movilización pública, con más de 30 años impulsando la innovación en organizaciones sin fines de lucro. Fundador y director de la consultora marceloiniarra.com y del espacio Club Fundraising. Ha liderado estrategias creativas para cientos de ONG como UNICEF, Greenpeace, MSF, WWF en todo el mundo. Así que tenemos un relator con experiencia y trayectoria internacional, miembro del Consejo Internacional de Greenpeace International de los Países Bajos y del Research Alliance de Reino Unido. Su trabajo está marcado por su liderazgo internacional, creatividad y transformación social. Así que, tremendo relator, la charla del día de hoy es Fundraising para ONGs, el ecosistema de financiamiento se transforma. Así que dicho eso, solo recordar que vamos a tener un espacio para preguntas a través del chat que va a estar activado, lo vamos a estar mirando, vamos a estar respondiendo sus distintas inquietudes que vayan surgiendo durante la charla del día de hoy y que además esta grabación va a ser compartida una vez finalizado entre todos los participantes. Así que dicho eso, Marcelo, muchas gracias, gracias Sergio y gracias también a Manuel que nos acompaña el día de hoy. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Sergio también por esta posibilidad. O sea, quiero agradecer especialmente a Sergio que nos conocemos hace muchos años. En este momento estamos compartiendo el espacio de Good Neighbors, Buenos Vecinos en Chile, como asesor regional en Chile, en Guatemala y también trabajando también a nivel regional, ¿no? Así que felices de poder compartir este momento con ustedes. Estoy transmitiendo directamente desde Providencia, Santiago de Chile. Me hubiera encantado poder tener estas 53 personas que están conectadas de manera presencial, pero sabemos bueno, que se hace difícil y llegamos a mucha más gente cuando estamos de manera virtual. Así que gracias Marcela por esta posibilidad. Voy a empezar a compartir la presentación para que podamos, comenzar. Em, bueno, como les mencionó Marcela, em, yo vengo trabajando hace casi 40 años en el sector social y 30 en el tema de desarrollo de fondos y movilización pública, innovación, y es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes y presentarles una opinión de lo que estoy viendo en el sector y que esto les permita a todos y todas poder tener sus propias reflexiones. Es un momento importante en la humanidad y me parece que es un buen momento para reflexionar y debatir, ¿no? Eh, Sabemos que esta es una presentación virtual. Si tenemos una falla técnica, a no desesperarse y damos un gran aplauso virtual a través del chat. Se va a corregir, puede ser que haya alguna temática de conexión o lo que fuera. eh, un tema que tenemos que tener en cuenta en ese sentido. Así que a no estresarse con eso. Y el primero que no tiene que estresarse soy yo. Así que ahí vamos. Esta es la agenda que preparamos para el día de hoy con la comunidad de organizaciones sociales. Primero vamos a conocernos un poquito a través del chat. Eh, el segundo punto, el mundo cambió, cómo nos adaptamos para tener impacto y generar nuestros fondos. Vamos a ver algunas tendencias que nos pueden ayudar a poder resolver estos temas y vamos a hacer varias paradas a lo largo del camino de estos 90 minutos para rondas de preguntas, consultas,
y me alegra mucho que se sigan sumando nuevas personas. El tema, nos vamos conociendo, les voy a pedir que me pongan en el chat de dónde nos están escuchando y viendo el día de hoy. Ya vimos que hay Nicaragua, Fundación UC Christus, Fundación Coanil. A ver si entramos un poquito más en contacto. Médicos Sin Fronteras, muy bien, de Jimena Ovalle a todos. De Médicos Sin Fronteras, ¿de qué país? Hay que ver de qué país es. Guatemala, Good Neighbors, a Jorge, ¿cómo está Jorge? En 2 semanas estoy por allá, por Guatemala, así que nos vemos con Eric y con Kevin. Gonzalo Guzmán, de Médicos Sin Fronteras. Abrió Médicos Sin Fronteras en Chile, un gran paso para que una organización internacional esté trayendo nuevas modalidades de desarrollo de fondos y experiencia global. Eh, José Arellanos, está Claudio Zamula, ¿cómo estás Claudio? De Good Neighbors Chile, de CONIM Chile, Fundación Eu- Eucaria de la Araucanía, bueno, hay muchas, pero 65. Fundación Preciosa Semilla, de Osorno, no lo voy a decir con tono chileno, Osorno, se dice en chileno, ¿no? Osorno, así que lo vamos a decir en chileno. Fundación Lista de Espera de Puerto Varas, ahí estuvimos en Puerto Varas también hace algunos años. Good Neighbors Paraguay, bueno, un gusto tenerlos a todos y todas, somos 67 en este momento, así que va a seguir sumando en el chat esto, ¿no? Les voy a contar un poquito de lo que estamos haciendo, en qué me ocupo el tiempo y en cómo los podemos ayudar también, más allá de esta charla. Hace 10 años fundamos el Club de Fundraising, que es una comunidad digital de habla hispana. No había mucha información hace 10 años en español y creímos que era importante crear un portal de noticias, de comunidad, para generar movimiento y lo fundamos hace 10 años. Hay un sitio que es el clubdefundraising.com y .org, que se pueden encontrar en más de 600 noticias en ese momento, en este momento. El año pasado empezamos a hacer la academia del Club de Fundraising y estamos organizando capacitaciones en organizaciones sociales y en países. Esto fue el primer congreso venezolano de fundraising que hicimos el año pasado y la verdad que fue histórico, emocionante, en mayo del año pasado. Y este año estamos haciendo el festival en Guadalajara junto con la Asociación de Profesionales de Fundraising de Estados Unidos, con el capítulo Occidente y Pacífico, el 4 y 5 y 6 de septiembre. Es el Festival Latido. Si alguien quiere ir al Festival Latido, es el 4, 5, 6 de septiembre, Festival Latido, así como suena, .org. Una iniciativa que tenemos que es muy interesante es la red de mujeres en fundraising. Tenemos 822 mujeres registradas en todo el mundo de habla hispana y los invito y las invito principalmente porque esto es un espacio para mujeres que estamos haciendo masterclass gratuitas. Simplemente hay que inscribirse en la red. La próxima es con Diana Jiménez, la directora de fundraising de Médicos Sin Fronteras en México. Algo que es un proyecto que le tengo mucho cariño, que empezamos hace un mes y medio, es un podcast que se llama Hacer el Movimiento, y entrevistamos a líderes del sector en temas de fundraising, movilización pública, liderazgo de ONGs. La primera entrevista fue con Juan Mones, es el responsable de innovación global de UNICEF. Y bueno, y tenemos varias entrevistas, ya tenemos 4 episodios y cada 15 días estamos publicando un nuevo episodio. Lo pueden ver en Spotify y lo pueden escuchar en Spotify y verlo en YouTube. Y mi consultora, que trabajo en desarrollo, como estoy haciendo con Good Neighbors, desarrollo de, de estrategias de fundraising, de movilización pública en todo el mundo, ¿no? Desde India, Malasia, Japón, Europa, en diferentes partes del mundo y obviamente América Latina es uno de los elementos principales en los que estoy trabajando o marcos geográficos principales. Eh, Me tomé el atrevimiento de crear un grupo de WhatsApp, lo pueden escanear a las 69 personas que hay acá, y para que les pueda compartir
especialmente para Chile estos links y estas propuestas para que puedan tenerlo. Es un grupo voluntario, el que quiera se suma. Eh, los primeros 10 llame ahora, llame ya, y los primeros 10 tienen descuento en el Festival Latido, ¿eh? Así que ahí estamos. Vamos a ver si surgen. Ahí está, mirá, ahí ya tenemos, ahí ya se han sumado alrededor de 20 personas. Así que excelente. Pero lo de la promoción del Festival Latido es verdad, o sea, pero tienen que solicitarlo, podemos generar una promoción específica. Sobre todo a la gente que está en Guatemala puede ser interesante y en otras partes de Centroamérica. Eh, bueno, después podemos volver a poner al final el código QR. Después de estos avisos parroquiales, como se decía antes, que son muy importantes, eh, el mundo, el mundo no, el mundo cambió. Y el mundo cambió a partir de marzo del 2020, donde se catalizaron determinados elementos que estaban latentes y que se precipitaron de diferente manera, ¿no? O sea, el COVID lo vamos a empezar a recordar como algo, eh, o sea, ha sido un elemento catastrófico, un momento histórico catastrófico para la humanidad que todavía nos cuesta mucho procesar, ¿no? Pensemos que hubo 7 millones de muertos, o sea, 767 millones de casos. Todos nosotros, muchos nosotros padecimos COVID y estuvimos en una situación muy complicada, pero también afectó la forma de cómo nos comportamos a nivel global, ¿no? Ha sido un antes y un después del COVID. Esto cuesta mucho procesarlo, pero es una realidad. Y vamos a ver algunos de los cambios que fue generando, ¿no? Este es uno de los elementos más importantes que surgió. Estaba, como les mencionaba, el tema del COVID que nos marcó, pero también hay otro tema que nos ha marcado, es el tema de el cambio climático que está sucediendo en este momento, la emergencia climática. Esto desde octubre del año pasado en Valencia. Cuando salimos del COVID, en vez de dialogar, para resolver conflictos históricos, comenzamos a, a solucionar en base a resoluciones violentas y armadas como Ucrania, ¿no? Esta es una foto que ganó un premio Pulitzer en el 2023 por Rodrigo Abd, y que habla del dolor del momento que estamos pasando. En este momento estamos en una situación de una situación muy compleja en Medio Oriente, en donde la Franja de Gaza está sufriendo una situación eh, atroz, y que eso hace que estemos nuevamente generando un comportamiento humano de una situación realmente difícil de comprender, ¿no? Eh, Tenemos el avance de la extrema derecha, como por ejemplo con Trump y otros eh, ejemplos de líderes globales, que está trayendo un impacto muy grande en la sociedad civil. Y este es un gráfico de la organización Civicus, en la cual se muestra el tema de la reducción de los espacios cívicos y de participación, con leyes que regulan las protestas, leyes que se investigan a los activistas y a las organizaciones sociales. Entonces, realmente es un momento muy complicado para nuestro sector, y que desde Resource Alliance, por ejemplo, que organizamos el Congreso Internacional de Fundraising, estamos trabajando muy fuertemente en la agenda global para ver cómo podemos empezar a trabajar de una manera más sistemática este tema. Dentro de este tema del resurgimiento de una extrema derecha, hace que se han cortado los fondos de agencias como USAID, la agencia de cooperación norteamericana, que llevó a llevar a 30 millones de personas en riesgo. Se cortaron 65 billones de dólares
hay 15 millones de niños en riesgo que están perdiendo acceso a la educación. O sea, el impacto es muy, muy grande y hay que estar atentos porque estos líderes digitales, populistas, de extrema derecha, surgen en diferentes partes del mundo y Chile no está exento, ¿no? Entonces, eso afecta muy fuertemente a nuestras organizaciones y el financiamiento, que es lo que nos preocupa en el día de hoy, ¿no? El otro gran tema que hay es el tema de la inteligencia artificial, que estamos viviendo una revolución tecnológica que vamos a ahondar durante esta presentación en algún momento y que es una gran oportunidad, pero por otro lado también una gran amenaza y necesitamos tener un gran debate dentro de lo que son las organizaciones sociales, ¿no? Todo esto que mencioné, el COVID, la emergencia climática, el tema del advenimiento de líderes de ultraderecha, plantea la inteligencia artificial, plantea algo que se llamó en Davos, en el Foro Económico de Davos en el 2023, lo que es la policrisis. En este momento estamos en un momento de policrisis en el cual nos lleva a pensar cuál es nuestro rol en las ONGs en este momento. ¿Tenemos que seguir igual como veníamos trabajando antes de la pandemia, antes de que surgiera este gran cambio global? ¿O tenemos que empezar a trabajar de manera diferente? Por ejemplo, ¿nuestros donantes es suficiente que nos den plata o tienen que cambiar su comportamiento en relación a nuestras causas? Son todas grandes preguntas que nos estamos haciendo a nivel global. Mi rol es también bajar y representar al sur global en muchos foros internacionales y que de alguna manera también tenemos que tener una voz en estos foros y en la forma en que trabajamos desde Chile, desde toda Iberoamérica, ¿no? Sumado a la policrisis, hay toda una crisis que venía dándose en el sector social de cómo financiamos las organizaciones, porque las estrategias tradicionales que teníamos como donantes individuales y otras estrategias, fundraising corporativo, donaciones corporativas, una serie de temas que estaban cambiando gradualmente antes de la pandemia, antes de estos 5 años y antes de la policrisis. Entonces, este cambio de la demografía y los patrones de comportamiento de nuestros donantes es algo que se estaba dando de manera gradual. La pandemia catalizó eso, por ejemplo. Sacó de la calle a todos los trabajadores que hacen diálogo directo o face to face, planteando un crecimiento de la era digital. Yo vengo trabajando, yo recibí la primera donación digital en el año 1996 en Greenpeace. O sea, en todo ese periodo siempre trabajé para evangelizar sobre el uso de los medios digitales. Después de la pandemia quedó claro, o durante la pandemia quedó claro que esto era fundamental, ¿no? Para poder hacer un pequeño ejemplo de esto, el estado digital en Chile hay 30,7 millones de teléfonos celulares, ¿no? De conexiones a teléfonos celulares, 18,6 millones de usuarios de Internet, el 94,1 de la población. Hay casi 15 millones de usuarios en las redes sociales, el 74% de la población. Entonces esto empieza a ver que nuestros donantes es más importante en esos cambios demográficos. O sea, teníamos la policrisis y tenemos los cambios internos en las organizaciones, tienen que ir hacia lo digital y hacia el poder de los móviles. Pensemos que la navegación digital en casi su 90% se hace a través de teléfonos celulares. Ya antes se pensaba en cómo diseñar para una computadora, para una pantalla de computadora. Ahora es al revés. Uno tiene que empezar a pensar en cómo diseñar para este tipo de para esta pantalla. ¿Se entiende los cambios que uno tiene que empezar a pensar cuando empieza a trabajar en estos cambios demográficos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, Marcela, para la comunidad del COS. Vamos a ver cuántos saben cuál es la edad promedio en Chile, ¿no? Vamos a ver, y lo tienen que poner. Les voy a dar tres alternativas. ¿Te parece bien, Marcela? Haceme de partener así tipo eh, Abbott y Costello. ¿Les Está muy parece? bien, vamos. Muy bien, ahí está, vamos, bien. ¿Es 26,9, es 36,9 o es 46,9? Vamos a ver qué dice en el chat.
3 dicen, 46,9. 3, 36,9, 46,9. 36,9. 46,9. Bueno. Bueno, a ver. Siempre prometo fabulosos premios, pero parece que no hace falta tener fabulosos premios para participar. 36,9. Bueno, los que dijeron. Tan, tan, tan. Ahí vamos. 36,9 es correcto. Pero el INE, probablemente estos datos desde de un reporte que se llama We Are Social, que genera estos reportes, probablemente sea del 2023. En el 2024 es 38,9, es un poquito más grande. Pero para que demos una idea que, en definitiva, la distribución de edades en Chile está más, la población está más centrada en ese grupo etario entre los 30 y los 38, 39 años, es el grupo y que este grupo de estas edades es básicamente millennials y Gen X, ¿no? Entonces, para empezar a ver los cambios demográficos eh, es digital, es móvil, es millennial o es Gen Z. Ese es el nuevo mapa de los donantes individuales y eso se repite en diferentes partes del mundo. Para que se den una idea, hoy tenía mucha información y no la puse, pero se las digo. O sea, ¿saben cuál es la edad promedio de un donante regular, individual, en Estados Unidos? En el 2020 era de 60,5. En este momento es de 65,5 años. O sea, las poblaciones de donantes individuales están envejeciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un nuevo ecosistema, ese nuevo ecosistema en el cambio social está con una propuesta que está estancada en otro momento del mundo. Entonces, si tenemos que repensar la forma en que hacemos, que involucramos a nuestros donantes, hoy vamos a tener algunas soluciones en relación a eso, pero tenemos que repensar nuestra oferta para poder seguir siendo relevantes. O sea, yo empecé a trabajar en mitad de los 80 en las organizaciones sociales. Era una época dorada. En este momento, la época dorada, como toda época, tiene un nacimiento, un desarrollo y un decrecimiento y una muerte en algún momento en el ciclo de vida organizacional, ¿no? Si no, si no generamos un cambio en la forma en la que trabajamos. Para que se den una idea, es decir, ahora muchas veces un influencer que no tiene ningún tipo de estructura puede generar y movilizar muchísimo más que una ONG establecida con decenas o cientos o miles de staff y de empleados. Obviamente, probablemente no cumpla con los requisitos legales, que no cumpla, pero de alguna manera la movilización no está pasando solo por las organizaciones sociales, nuestras ONGs, está pasando por otros actores, está pasando que las empresas toman también un rol protagónico, tienen más recursos, hay empresas B que tienen su misión en temas de distribución de su renta en proyectos sociales. Entonces, la era dorada de las ONGs está cambiando y si nosotros no nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como ONG en la construcción del futuro de la humanidad en la policrisis? Estamos muy complicados. Y por otro lado, ¿y cómo financiamos nuestro trabajo en este nuevo ecosistema de cambio social? O sea, si seguimos solamente con las mismas recetas, queriendo aplicar para alguien que tiene 50 años, la receta que teníamos para alguien que hace 30 años era un hippie progresista y la seguimos manteniendo para los nuevos jóvenes, para esa edad promedio que hay en Chile de 36,9 o 38,9, que son millennials, que tienen otras necesidades y otros comportamientos, es muy complicado si no planteamos de ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces yo tengo ese concepto que dice y que lo vengo
presentando en diferentes conferencias, en el International Fundraising Congress el año pasado en Viena, en el Congreso de Europa del Este, en Brasil ahora con 1000 participantes. Es hora que las ONGs empecemos a mudar la piel. O sea, tenemos que empezar a cambiar y ver un criterio experimental sobre cuáles son las soluciones. Y hoy vamos a tener en los próximos minutos algunas soluciones de algo que yo creo que les puede servir y que creo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer algo en este sentido. Voy a ver el chat, a ver. No, no tenemos ningún comentario, Marcela. Bueno, seguimos entonces. Pero para poder empezar, vamos a empezar por lo básico. Para cambiar tenemos que conocer lo básico. Vamos a ver modelos de financiamiento de ideas. ¿Por qué digo de ideas? Porque detrás de cada una de nuestras ONG, de nuestras organizaciones, nuestras ONGs, hay una idea detrás, alguien, un fundador, alguien que trajo una idea. Esa idea necesita un financiamiento y vamos a ver tres modelos que son los modelos principales de financiamiento. Está el modelo donativo, que es el basado en temas de donaciones, el modelo asociativo, que hay un intercambio de valor, de servicios, por ejemplo, a través de las membresías y las asociaciones, y el modelo emprendedor, que es el modelo de intercambio, intercambio económico a través de ventas de productos o servicios, ¿no? Entonces, tenemos esos tres modelos. El modelo donativo tiene diferentes fuentes, el tema de individuos, de empresas, de gobiernos, de fundaciones, y se basa en donaciones. Las donaciones son expresiones económicas y voluntarias de un compromiso con una causa. Esa es la definición de donación, ¿no? Entonces, les voy a hacer una pregunta para que la respondan en el chat, ¿no? ¿Por qué una persona, una empresa o la cooperación internacional dona? A ver, vamos a poner, para así puedo tomar un poco de agua mientras vamos charlando. ¿Me ayudás, Marcela, y vemos el tema del chat? A ver qué van poniendo. Te estoy Sí, haciendo trabajar, Marcela, a la tarde, ¿eh? sí. Así que, Manuel también nos está ayudando ahí desde la bueno, coordinación. espérame, Entre ambos vamos a ir pero revisando. a Manuel no lo veo y a vos te veo. Ahí dice, culpa, dice. ¿Tendremos copia de la presentación? Sí, vamos a poner una copia de la presentación. Solidaridad, legado. Hay 79 personas, qué bueno que tengamos tanta gente. Las empresas pueden tener beneficios, las personas naturales lo pueden hacer de manera filantrópica, se identifican por la causa, impacto, muchos donan por Afinidad con el amistad, propósito, dijeron también. afinidad por el propósito, sostenibilidad, lo dice Bernardita del Piano, deducción impositiva, ahí lo dice Sergio y alguien más. Eh, las personas individuales se identifican con una causa. Bueno, yo les voy a decir algo de esto, pero por favor le pido que no salga de Chile. Se los voy a revelar. ¿eh? Esto es un tema de secreto que les pido que por favor no. En general vienen muchas organizaciones y me dicen, bueno, necesitamos una estrategia. Siempre te vienen y te piden una estrategia, ¿no? Entonces, y la primera pregunta le digo, eh, ¿por qué donan las personas? Porque pedimos. Muchas organizaciones no piden fondos. Entonces, la primera pregunta como consultores salieron a pedir si una vez o el fundraising digital. El fundraising digital no funciona. Y lo hicieron alguna vez de manera profesional, generando un trabajo con consultores que sepan cómo trabajar, cómo hacer el involucramiento, en un primer paso no financiero, después financiero. No. Bueno, el secreto es porque pedimos, obviamente, o sea, el fundraising se basa, el desarrollo de fondos se basa en pedir. Entonces, y no es algo sencillo, es algo complejo pedir, porque no estamos preparados para pedir. Pero vamos a ir un poquito más en profundidad. Esto es un tema actitudinal, pero el fundraising tiene mucho de actitud. O sea, el desarrollo de fondos tiene mucho de actitud. O sea, uno tiene que salir y tiene que salir a pedir. Entonces, por suerte, ahora que ha pasado desde que comencé, ha habido más, yo tengo una formación biológica, entonces siempre estoy asociado a la ciencia, ¿no? Entonces siempre quería saber por qué una campaña funcionaba y otra no funcionaba. Entonces, bueno,
Por suerte la neurociencia nos está trayendo algunos resultados y vamos a hacer un experimento, ¿les parece? ¿Filmaron ya todos, Marcela, el que iban a ser parte de un experimento? Sí, bueno, Manuel se ríe también, Ujú. sí, bueno, ya firmaron. Bueno, vamos a hacer un primer experimento. Acá tenemos dos formas. ¿Cuál es Buba y cuál es Kiki? Me dicen, por favor, por el chat, cuál es Buba y cuál es Kiki. A ver, en este experimento. Kiki, Kiki es el amarillo puntudo, Buba es el morado. Buba el morado. Kiki el naranja, Buba el morado, algunos dicen Buba el amarillo. Bueno, eh, este es un experimento del año 2001 que utiliza algo que se llama, eh, claro, ahí se dice Mauricio, dice, Kiki es el amarillo, claro, y se ríe, ¿no? Eh, bueno, el 95% de las personas en este experimento de neurociencia del 2001 dicen que Kiki es el amarillo, naranja. Eh, eh, Obviamente siempre hay una desviación porque hay una. Pero esto se basa en el tema de la crossmodalidad, es decir, suena kiki, suena, es un sonido puntudo, con lo cual interpretamos un sonido en relación a una figura. Podríamos tener también un sonido que es dulce, salado, y trabajamos con aldeas infantiles a nivel regional en un laboratorio de ciencias de las decisiones y trabajamos también con un equipo de crossmodalidad para poder determinar algo que vamos a ver en este camino, que es cómo tomamos decisiones desde el punto de vista de nuestro cerebro. Vamos a hacer el segundo experimento, ¿les parece? Marcela, vos tenés que decir que sí. Ahí está, muy bien, gracias Marcela. Pues no tengo otra presentación, así que, por favor, leer esta palabra y completar en el chat. Ahora, lavar, que va, que viene. Bien, acá no hubo tanta diferencia como en el otro. Bueno, jabón. Bien, vamos a ver. Ahora la próxima. Vamos a ver la próxima. Por favor, la palabra comer y ahora ¿qué hay que poner? Jamón. Ahí pusieron jamón, buen puesto. Muy bien, jamón. Bueno, eh, esto que estamos viendo acá del experimento uno y experimento 2 son mecanismos racionales que lo tuvimos que pensar o automáticamente dijimos que Kiki, o gran parte dijo que Kiki era el puntudo y pusimos lavar jabón y comer jamón. No lo tuvimos que pensar mucho. El tema es el siguiente, ¿no? O sea, gran parte de lo que son el modelo de toma de decisiones, incluidas las donaciones, tienen que ver con nuestro cerebro de cómo evolucionó. Hace 2,5 millones de años surgió el género Homo en la sabana africana y hace 70 millones de años surgió el Homo sapiens, un linaje del género Homo que tenía una particularidad, que era que se podía relacionar en base a construcciones ficcionales en tener objetivos comunes. En estos 70 millones de años evolucionamos hasta 12 millones de años, que fue la revolución agrícola, hace 500 millones de años, 500 años, perdón, que fue la revolución científica. Pero nuestro cerebro, gran parte de nuestro cerebro, fue desarrollándose evolutivamente para tomar decisiones rápidas, para poder saber que si teníamos un animal y lo mirábamos, o alguien de otra tribu, era si podíamos pelear o huir. Todos esos mecanismos rápidos de toma de decisiones son como los que hicimos en la cross-modalidad de Buba y Kiki o en el tema de primado, que es una modalidad que tiene nuestro cerebro, para que asociativamente, si ponemos una palabra, genere automáticamente otra. ¿Se entiende? Entonces, los mecanismos de interpretación tienen que ver muchas veces con imágenes, con secuencias de palabras,
que hacen que tomemos esas decisiones rápidas. ¿Por qué hace esto nuestro cerebro? Y cuando tomamos decisiones de donaciones, tiene que ver con esto, ¿no? Nuestro cerebro eh, pesa aproximadamente entre el 2 y el 3% de nuestro peso corporal, pero consume el 25% de la energía. Si tuviéramos que estar reflexionando en todo momento sobre estas pequeñas decisiones, sobre estos pequeños temas que hicimos, estos dos experimentos, sería muy costoso energéticamente. Entonces el cerebro evolucionó para tener sesgos mentales que hacen que tomemos decisiones rápidamente. Este psicólogo que se llamaba Daniel Kahneman murió el año pasado. Fue premio Nobel de Economía en el 2002, diciendo que las decisiones económicas no eran decisiones racionales, sino que eran decisiones irracionales, muchas de ellas, y que no están basadas en teorías de probabilidades. Nosotros cuando salimos a la calle no hacemos la cuenta de cuál es la probabilidad de que nos va a atropellar un auto. Directamente cruzamos porque hay determinadas variables que nos hacen tomar una decisión rápidamente. Entonces, hay dos sistemas. Está el sistema uno, Daniel Kahneman lo describe en los sistemas mentales, que es el sistema de pensar rápido y el sistema de pensar lento. El sistema de pensar rápido es estos dos temas que vimos con Kiki y Buba y con el tema de jamón, de lavar jabón, comer jamón, que son sesgos mentales. Que es, entonces, el sistema uno es ágil, intuitivo, práctico, automático. Y tenemos un sistema, nuestro cerebro evolucionó que la parte exterior se llama neocórtex, es la parte más racional, que esa es la parte donde tomamos decisiones de manera consciente, deductiva, lógica, y es el sistema lento, racional, estructurado. Para que sepamos gran parte de las tomas de decisiones que hacemos durante el día, que son muchísimas, yo estoy eligiendo qué palabras hacer, son todos elementos que lo hacemos automáticamente con el sistema uno. Gran cantidad de temas de los sistemas de donaciones que nosotros estamos trabajando, especialmente con individuos, utiliza el sistema uno, que es ágil, intuitivo, práctico, automático y la parte más importante, emocional. Entonces, estamos haciendo algo básico para poder llegar a las tendencias de cómo podemos trabajar, cómo podemos cambiar la piel. Y les voy a contar un gráfico que, si se tienen que llevar algo de esta presentación, este es uno de los slides que le pido que se lleven, ¿no? ¿Cómo funcionaría el altruismo? Estos comportamientos en el cual sobreponemos algunos, en teoría, algunos de nuestros intereses por el prójimo, ¿no? Cuando hacemos una campaña en Instagram o nos para alguien en la calle para hacer face to face o presentamos una propuesta a una empresa, hay un estímulo, ¿no? Que es una pieza de comunicación que puede tener estímulos que sean positivos o negativos. El estímulo positivo sería, por ejemplo, el impacto que tiene Good Neighbors en el trabajo de la educación socioemocional en los niños. El negativo es la cantidad de bullying que hay en las escuelas. El 65% de los niños chilenos expresaron que sufrieron bullying. Entonces, estamos generando dos estímulos, o el impacto de Good Neighbors o la problemática. Ahí tenemos dos caminos. Estos dos estímulos generan una reacción en nuestro cerebro que va hacia el sistema límbico, que es el que transforma esos estímulos en emociones. Esas emociones pueden ser la felicidad, el miedo, la tristeza, la ira, el asco o la sorpresa, por ejemplo. Y a partir de ahí, esas emociones nosotros tenemos que tener algún tipo de comportamiento en nosotros, tiene que compensarse este tema. Entonces, eh, hay un sistema de recompensas o de compensación, que es uno de los sistemas altruistas, que está generado básicamente por algo que es la empatía. La empatía puede ser emocional o puede ser cognitiva. Emocional es que reacciona con el sistema uno, o puede ser cognitiva, que tiene que ver con nuestros valores. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una modalidad progresista de ayuda al prójimo o espiritual, religiosa, nos va a generar una empatía. Y esa empatía es la que lleva a que tengamos una acción prosocial, tengamos una donación, una petición, entre otras acciones, ¿no? Y después hay otro sistema. Estos son una simplificación, pero funciona y es interesante para que ustedes analicen dentro del sistema uno, sistema 2, dentro de sus organizaciones,
y dentro de los sistemas de altruismo, cuáles son los que funcionan en sus organizaciones. El otro es un sistema que tiene que ver con un sistema de alerta. Por ejemplo, si nosotros tenemos el cambio climático y vemos que puede haber un incendio o puede haber un tsunami o puede haber cualquier situación, vamos a tener un sistema de alerta en nuestro cerebro y lo que vamos a generar van a ser neurotransmisores que van a hacer mecanismos de autopreservación que son sistemas egoístas. Y este sistema también es un sistema que genera donaciones. Entonces, caminamos de los estímulos, del estímulo, las emociones, los dos sistemas, el sistema de compensación o recompensas y el sistema de alertas. Por ejemplo, UNICEF tuvo un pico de donaciones durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente se sentía muy triste en la pandemia y lo que hizo funcionó que tenía que compensar. Vos no podés soportar la angustia de que la gente se estaba muriendo a tu alrededor. Entonces tenías que hacer algo. En ese momento, UNICEF salió a pedir un apoyo para las vacunas para los niños y tuvo un pico de donaciones en ese sentido, un incremento de las donaciones. Entonces, hablando con Francesco Ambrogetti, que era responsable de involucramiento global de 124 millones de personas, Francesco me dice, sirvió nuestras campañas para que la gente procesara esa tristeza a través de este sistema de compensación o recompensa. Es muy interesante. Y una de las cosas que pasa, que estudiados en Estados Unidos, es que después de 3 meses, el 60% de los encuestados no se acordaban a quién le habían donado porque esas donaciones son donaciones eh, eh, irracionales, como dijimos anteriormente, con sistema uno muy ancladas en ese modelo y que hacen que estemos eh, movilizados para poder compensarlo con sistemas de serotonina, principalmente oxitocina, que libera nuestro cuerpo y se regula y se compensa de alguna manera también hay un elemento de la búsqueda del placer, de la compensación, de la estabilidad emocional de cada uno de nosotros cuando estamos trabajando con esto. La neurociencia nos trae este esquema que es muy interesante para poder trabajar con el tema de donaciones. Les vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? A ver si aprendieron, si procesamos esta información. Supongamos que tenemos este aviso de Greenpeace, por ejemplo, ¿no? O de WWF. El cambio climático, la nueva amenaza de las ballenas. Tú puedes hacer algo, juntos podemos hacer mucho. Únete ahora. ¿Qué fotos pondrían? Y lo ponen en el chat, la uno, la 2 o la 3. A ver, ahí están participando ya. Ahí vemos, estamos trabajando cómo aplicar el sistema de neurociencias, emociones, sistema de compensación, sistema de alertas. Bueno, gana por robo entre la uno y la 3 y nadie pone la 2. Bueno, sin duda, la uno va a depender mucho hacia cuál es el segmento que querramos ir. Por ejemplo, la uno podría ser para un segmento muy amplio, para cualquiera podría funcionar, pero si estamos segmentando mujeres en etapa de gestación o posible gestación, podríamos estar utilizando la 3 porque es la relación entre la madre y su cría. Entonces, ahí estamos viendo, trabajando. La uno tiene emociones negativas, la 3 tiene emociones positivas. ¿Se entiende? Entonces, estos son simplificaciones, pero este nivel de conversaciones en las organizaciones no es tan frecuente de ver cómo funciona el cerebro de nuestros donantes. Y me parece que es muy importante empezar a trabajar en este nivel de desarrollo. Lo interesante es que nadie puso la 2, porque la 2 es realmente no motiva. Pero cuando haces análisis, por ejemplo, hicimos un análisis de 52 fotos de aldeas infantiles con un grupo de neurocientíficos. Esta es una típica foto, la 2 es una típica foto neutra. Gran cantidad, hicimos una encuesta sobre 500 personas para analizar imágenes y qué las motivaba. Gran cantidad de las fotos que vehiculizaba en 5 países, aldeas infantiles, eran neutras. Ni positivas ni negativas. Eran fotos neutras con bajo nivel de intensidad en el involucramiento. Entonces, son temas que tenemos que empezar a pensar
qué tipo de fotos vamos a elegir, ¿no? Vamos a hacer, Marcela, bueno, se hizo un reemplazo, ahora la que tiene la cámara prendida es Manuel. Manuel, abrimos a preguntas, así hacemos alguna paradita acá para ver cómo Em, vamos y qué preguntas hay. Buenísimo, preguntas como tal, no, pero María Cristina nos dejó un comentario respecto a las donaciones y nos indica que así uno dona en dinero o de forma altruista, igual uno espera algo a cambio, es decir, que ese dinero sea utilizado en ocasiones a los fines que fue donado, por ejemplo, si es para reconstruir una casa o un hogar, que sea efectivamente utilizado para eso. Va como en la discusión de que no sola, uno igual espera algo a cambio, al fin y al cabo, a pesar de que sea altruista. Sí, sí, bueno, es interesante. O sea, el altruismo, hay el sistema de donaciones, hay un trueque en eso, ¿no? O sea, como vimos, o sea, te compensa emocionalmente eh, o te hay algún tipo de recompensa. Es una buena pregunta, ¿no? Cuando se estudió a nivel cerebral qué partes del cerebro se iluminan, esta es una charla que está en el podcast Ser el Movimiento, el episodio 4, con la doctora María Luz Gadea, que fue una de las fundadoras de la carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés, en Argentina, en Buenos Aires. Ella cuenta en este podcast que paso, lo sigo promocionando porque es muy interesante para ahondar sobre estos temas, es que la parte del cerebro, cuando hacemos algo por nosotros mismos, es la misma que se enciende cuando hacemos algo por el prójimo. Es exactamente, entonces, cuando hacemos algo de placer para nosotros, implica lo mismo, se encienden las mismas partes del cerebro cuando lo hacemos para otros, ¿no? Y Bueno, ¿cuál sería la más- propuesta de valor que le interesaría financiar a un millennial? Lo vamos a ver más adelante. Es una de las soluciones que les voy a proponer para poder verlo. Me parece una buena pregunta desde José Miguel Guerrero. Gracias, José. Bueno, seguimos porque no hay muchas preguntas, pero aparentemente les resulta práctico. Vamos a ver las tendencias del 2025-2026. Y la idea, el tema de las emociones es para encender voluntades, encender ganas de colaborar, ¿no? Esto también está en el libro de Motion Racing de Francesco Ambrogetti, que es muy interesante. Él era el director de fundraising de Italia, después fue el director de Engagement Global de UNICEF y ahora trabaja en modelo de financiamiento alternativo en Wall Street, en Nueva York, para ver cómo se puede conseguir fondos a través de acciones y otros mecanismos financieros. Bien, vamos a ver un tema de qué es una tendencia, ¿no? Primero, ¿no? La tendencia es un patrón de comportamiento de elementos en un entorno particular durante un periodo, ¿no? Eso es una tendencia. Y las tendencias están sucediendo en este momento, o sea que el futuro está sucediendo ahora mismo y tenemos que interpretar esas tendencias para poder encontrar soluciones, ¿no? Entonces eso es muy interesante para ver algo que está sucediendo muy chiquito, muy a una escala menor, con algo que se llaman innovadores y adoptantes tempranos o early adopters, que nos da algún camino de que eso puede ser una solución como la que preguntaba José. ¿Qué le interesa a los millennials? Entonces, para poder entender qué le interesa a los millennials, tenemos que estar viendo algunos grupos que son más innovadores, que ya están asumiendo más riesgos, que interpretan, tienen como las antenas preparadas para poder recibir esto, ¿no? Hay diferentes niveles de tendencias. Están las megatendencias que son fuerzas como la digitalización, la globalización, el COVID, que son fuerzas globales que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, el advenimiento de la extrema derecha es una mega tendencia también que está interpretando de alguna manera algo que está sucediendo y se transforma en una mega tendencia. Pensemos que el 65, el 70% de los países, de acuerdo a Civicus, están en esta situación. Las macro tendencias son valores, necesidades y deseos, y las micro tendencias son expresiones o manifestaciones de esas tendencias, ¿no? Vamos a ver algunas tendencias. Vimos que la nueva era la policrisis, ¿no?
cómo nos afecta en nuestros valores, en nuestros deseos, ¿no? Primero estamos viviendo en un mundo incierto, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana. La semana pasada me dijeron que había un nuevo virus que se llamaba Frankenstein. Inmediatamente le dije, no me cuentes más, porque yo ya me veía encerrado otra vez. O sea, realmente es tremendo eso. Estamos viviendo un mundo que se habla de una era interpandémicas, una era donde hay guerras, una era donde el cambio climático nos acecha en todo momento, donde la inteligencia artificial probablemente esté tomando gran parte de nuestros trabajos. Entonces, es un mundo totalmente incierto. Ante eso, nos plantea una crisis existencial de sentido en la vida, ¿no? Hay un mayor significado a la necesidad de contacto social, a experiencias pendientes, a nuevas experiencias. Es el boom del turismo, por ejemplo. O sea que todos queríamos hacer algún viaje que teníamos pendiente. O el boom de los conciertos de Taylor Swift. ¿Por qué Taylor Swift o Lady Gaga o Shakira? Estuvo en un concierto de Shakira en México. Hizo 10 conciertos de 65.000 personas. Y ahora vuelve en septiembre. 650.000 personas pagaron un ticket para ir a ver a Shakira. Eso es la fuerza, la fuerza que tiene la interpretación de este momento, de esta crisis existencial que tenemos en el mundo. Yo digo, si entendemos todo esto y vemos cómo manejar esas emociones en este sistema irracional en el cual estamos moviéndonos, eh, podemos estar utilizándolo para algo que se llama la persuasión, una persuasión ética, para que las personas se sumen a nuestras causas y nos estén financiando, ¿no? Esto es un workshop que tomé el año pasado sobre lo que se llama ecoemociones, ¿no? Esta es la publicación de Lancet, una publicación muy prestigiosa, habla de que la emergencia climática está afectando a cabros chicos como Manuel, dicen acá, ¿no? En el cual el 85%, ¿qué edad tenés, Manuel? 27 años. 27, bueno. ¿Te preocupa el cambio climático en tu futuro? Sí, sí. Cuando estaba, eso sí, en una época universitaria era una temática que le daba mucho más valor que ahora, pero sigue siendo un tema importante para mí. El 85% de los jóvenes de 16 a 25 años está preocupado del cambio climático, su impacto en las personas y en el planeta. Más de 3/4 de los encuestados piensa que el futuro es aterrador. Y 6 de cada 10 están de acuerdo con la afirmación que la humanidad está condenada. O sea, la realidad es que todas estas emociones, que en esta rueda de las emociones, tenés miedos, que está sobreacogedor, pánico, impotencia, ansiedad, preocupación, tristeza, eh, enojo, o sea, son 3 tercios, 3/4 son preocupaciones que tienen los jóvenes en este momento. Digo, esto para entender qué es lo que está pasando en este futuro incierto, ¿no? ¿Cuál es la solución a todo esto? Es proveer, vivir con sentido a nuestros donantes. Entonces, y las ONG somos el espacio natural para esta tendencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escapar de los relatos de efectividad del producto social. Dejar de decir que salvamos 323 niños por segundo, sino decir, con vos podemos salvar esos 36, 27. Con vos podemos salvar a María, esta es su historia, la contás, y 327 niños como María, que son los que nosotros estamos trabajando. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Póngame en el chat si esto le da sentido o no, ¿no? A ver, Manuel. Muy claro, dice Jimena Ovalle. Así es, dice Viviana, Jorge Morales, desde Guatemala. Francisca Total, dice. Sí, total, bien. Marcelo, Eh, una sí. consulta. Ujú. Solamente como actualmente siento que igual tal vez generaciones o tal vez distintos perfiles, típico que todos tenemos tal vez algún conocido o conocida que son como muy racionales o muy prácticos, que tal vez el discurso de tantas vidas, tanto apoyo sea más útil,
O por otro lado está este que es darle el sentido desde la lógica de nuestros donantes. ¿Esto es más como de una lógica de perfil o realmente esto ya es lo mayoritario, como hablar desde lo que nosotros podemos impactar como donantes? ¿Es la línea o hay alguna diferencia y tal vez más Es muy buena generacional? tu pregunta, es muy buena tu pregunta. En términos generales, para la gran comunicación de donantes individuales, pequeños donantes y medianos donantes individuales, esto es así. Cuando vos vas a un gran donante o una fundación o vas a la cooperación internacional, vas a ir más al sistema 2, a un sistema más racional, en el cual te van a pedir un reporte de impacto, cuál es tu teoría de cambio, cuáles van a ser los resultados que obtenés. Digo, pero no escapan esto que detrás de estos modelos cognitivos vos puedas poner una buena foto que haga que el 60% de las aplicaciones que vos haces a una fundación son descartadas en la primera etapa. Entonces, probablemente haya en ese filtrado una componente emocional de la persona que hace la selección. Inclusive te diría con la inteligencia artificial lo mismo, ¿no? Le voy a dar algunos ejemplos de esto, de darle de un mundo incierto, ¿no? Tres ejemplos para dar sentido a tus donantes. Alfredo Botti, que es el director ejecutivo de ACNUR en Argentina, tiene un concepto que se llama el involucramiento transformador y no transaccional. O sea, cuando nosotros involucramos financieramente o no financieramente a alguien que nos quiere apoyar, tenemos que considerar seriamente que estamos transformando esa vida de ese donante, en este caso en el ACNUR que trabaja con refugiados, para que sea realmente un aliado de los refugiados en el país en el que esté. Y no que no te esté dando la plata porque te está dando la plata porque, porque va a haber un grupo de personas iluminadas que los va a estar ayudando a los refugiados. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser transformador en ese sentido. Y hay que darles un rol a las personas, ya sea no financieramente, a través del involucramiento, a través de redes sociales, a través de un registro que nosotros tenemos a través de un grupo de WhatsApp o lo que fuera, para poder trabajar en ese sentido. ACNUR Argentina hizo algo interesante que tomó una estadística que Argentina era el segundo país con mayor nivel de aceptación de los refugiados. Entonces, en vez de salir a pedir, salió a agradecer y pedirles que se sumaran a un poncho azul, que es una imagen solidaria de cobijo, de cuidado, para que se sumen y juntar 1 millón de ponchos azules simplemente con una firma. No le estaban pidiendo plata. Y después te pedían, en el segundo paso te solicitan la donación, pero le daban un rol en base a la gratitud y no al pedido primario de eso, ¿no? Y también acá utilizaron otros temas, ¿no? Como involucrar oportunísticamente a, a Alphonse Davis, que era del capitán de la, de la selección de Canadá en la Copa América, y sacaron una foto con Messi, Alphonse Davis, refugiado, ex refugiado, y sacaron una foto con un poncho azul. Realizado por, un, por una casa de alta costura que se llama Benito Fernández de Argentina. O sea, para que vean, hay muchas cosas que uno puede desmenuzar. Está también el rol de la belleza en todo esto. Es un lindo el poncho, es un lindo símbolo. O sea, para que las cosas funcionen hay que ponerle creatividad y desmenuzar las necesidades de nuestros donantes en este sentido, ¿no? Eh, y también crea experiencias de bienestar personal integrado al bienestar social o ambiental. Y hacen un concierto por año que en el cual está La Soledad, Baglietto, grandes León Gieco, y que hace un concierto, se animan a hacer un concierto donde hace 2 años lo hacen en el Teatro Ópera de 1.600 personas, tenés que vender los tickets, después se, se, se transmite a través de un canal de televisión de prime time o de gran nivel, como Telefe, que se transmite en diferido después de varios meses.
Entonces, todo esto se trabaja en ese mundo incierto para poder responder. El otro punto es el fundraising de emergencias. Cuando haces, no solo pidas una donación, incluye el papel relevante que tienes tus donantes en el problema a resolver, ¿no? Estos son elementos de un pequeño ejemplo en eso, ¿no? Otra mega tendencia es el tema de que estamos en el sintético-seno. Sintético-seno. Esto es de un concepto del Future Laboratory, que es un elemento, es un investigador de tendencias. Y vamos hacia ONG sintéticas y un fundraising sintético. Yo creo que tenemos que empezar a considerar ese tema eh, y a reflexionar más que a considerar. Nada, nosotros en el Club de Fundraising hemos generado un centro de inteligencia artificial para que se pueda armar una serie de asistentes que puedan estar colaborando en esto. El fundraising sintético podría cubrir casi todas las áreas de nuestro trabajo. O sea, eso es así. Por ejemplo, tenés en el chat GPT tenés un evaluador de tus textos para ver si estás escribiendo eh, bien o mal tus pedidos de donaciones, por ejemplo. Eh, Podés hacer una segmentación, cualquier actividad que vos estés haciéndola de manera humana la podemos a poder hacer y con mucho mejor eh, nivel cognitivo de resultados que a nivel personal, digamos, a nivel humano. Ese es un elemento que tenemos que considerar y empezar a probar y a usar. Pero ahora vamos a ir a ver cuál es el lado. Este es el lado brillante de la inteligencia artificial, ¿no? Perdón. Eh, Acá hay algunas inteligencias artificiales que están trabajando con entornos cerrados. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y UNICEF están trabajando con inteligencia artificial, pero con su propia información, con un sistema cerrado. Este sistema se llama Enlight, que trabaja sobre sus sistemas cerrados para crear asistentes. O sea, tu staff lo vas creando con el conocimiento propio de tu intranet o de tus PDFs. Para que tu información no sea pública, pero a la vez puede tomar información de sistemas de Large Language Models, de información de inteligencia, de sistemas de modelado de inteligencia artificial generativa, que pueda tomar información desde ese lado, pero que tu información no salga hacia afuera. Todo esto es parte de lo que se está conversando y los grandes debates que hay en este momento y que realmente es increíble, pero quiero hacer 4 reflexiones sobre las inteligencias artificiales y las ONGs. Primero, la procuración de fondos sintéticas puede ver imágenes, textos, segmentaciones. Esta es una imagen sintética de una ONG que muchas veces algunas ONGs dicen nosotros podemos proteger a la infancia mostrando imágenes similares que son de inteligencia artificial. A mí me parece que no, no se está probando que dé resultado esto, pero es un tema parte de un debate. Eh, Parte de este debate se está debatiendo en foros como Fundraising AI, que llevó 10.000 personas el año pasado, en octubre del año pasado, para tener alguna serie de manifiestos para ver cómo manejar de manera ética este tema, ¿no? El punto 2 es para mí lo que está pasando es que tenemos el efecto Forrest Gump. Seguimos sin reflexionar demasiado sobre sus riesgos en privacidad, la ética, el impacto ambiental, entre otros, ¿no? Eh, y, y nada, y no hay, inclusive las organizaciones muy grandes están teniendo que ver cómo generar protocolos en ese sentido, ¿no? Yo lancé ahora en el Congreso de Brasil, largué esta campaña, que es un sistema de advertencia sobre inteligencia artificial con los octógonos de la comida, que plantean con el estudio Ghibli, que fue como un boom. Nada, que la inteligencia artificial tiene su uso, produce impactos ambientales, genera riesgos a la privacidad, produce concentración de poder corporativo en muy pocas manos, en muy pocas empresas, de toda esa información que se está moviendo del mundo. Y por otro lado, el uso excesivo genera sedentarismo mental,
Cuando empezamos a utilizar esto, empezamos a tener complicaciones en relación a pensar por nosotros mismos, porque hay alguien que está pensando por nosotros mismos. Y la gran pregunta es decir, ¿vamos a dejar que la inteligencia artificial solucione los grandes problemas de la humanidad? ¿Cuál es el rol de los seres humanos? Son todas preguntas filosóficas que en un foro como este, donde hay conectados ahora 75 personas y creo que hay 160 inscriptos, me gustaría dejar. La inteligencia artificial es increíble, es realmente eh, aceleradora de procesos, pero tenemos que tener un debate interno para ver cómo la usamos y cómo se puede trabajar. Lo tengo en portugués, lo voy a estar haciendo en inglés y en español, pero lo voy a publicar en mi cuenta de LinkedIn y en el club de fundraising también. El punto número 3, el nuevo orden en el poder. La revolución de la automatización será la mayor concentración de poder y capital en la historia. A medida que el poder y el capital se concentran, el PBI se convierte en una medida altamente inexacta del bienestar de los seres humanos. ¿Por qué? Porque va a estar todo concentrado en Sal Altman de OpenAI, va a estar concentrado en Jeff Bezos, va a estar concentrado en Google, va a estar concentrado en Microsoft y en todas las inteligencias artificiales que están surgiendo. Entonces hay que tener una reflexión sobre eso, ¿no? Y el otro tema es el sentarismo mental, ¿no? Es la ley del menor esfuerzo, es un elemento muy peligroso en este sentido. Acá estamos, ¿dónde estamos? Como decía John Travolta, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Estamos en un momento de gran confusión, pero en espacios como este del COS me parece que son interesantes para empezar a debatir en esto. No estoy diciendo que no hay que utilizar inteligencia artificial, sino que hay que tener una advertencia que tiene un costado como tiene el exceso de grasas, como tiene determinados elementos, y me parece que es mucho más peligroso a nivel social y a nivel global el tema de que si no hacemos este debate, ¿no? Preguntas, ¿cómo vamos? A ver, Manuel, si me ayudás, a ver cómo vamos. Consultas, Súper. reflexiones. José Miguel Guerrero nos deja ahí en el comentario anterior que no se trata solo del dato frío, sino del gatillo emocional, lo que genera motivar y unirse al movimiento de distintas causas. Así que un comentario bien en línea, y ahí María Cristina también habla de esta frase del gatillo emocional, que es la clave. Y por otro Ujú. lado, Javier Rodríguez nos da una reflexión asociada a la IA y habla ¿y qué pasa cuando la IA es un aliado estratégico para aplicar controles relevantes que cuidan los recursos y la confianza de la organización? Estamos hablando de organizaciones donde lo urgente siempre es la ejecución de programas y lo importante em, pasa a segundo plano, los controles, procedimientos, mitigar los riesgos. Hoy en día donde la confianza se pierde tan rápido y cuando se debe proteger fuertemente porque es el activo principal de nuestras organizaciones, la IA puede ser un gran aliado. Estoy de acuerdo. O sea, me parece que el buen uso de la inteligencia artificial es excelente. El tema eh, es un debate, o sea, lo que estoy sembrando es un debate filosófico más profundo para, en los espacios que puedo tener para poder generar, o sea, obviamente puede ser eso para la segmentación, puede ser más eficaz nuestro retorno de retorno de la inversión, podemos entrenarnos. Podemos generar un perfil para entrenarnos para hacer un pedido de solicitación de fondos. Podemos generar un persona, o sea, cuál es el perfil de nuestro donante y decir qué aviso, subir los avisos y qué aviso funcionaría mejor que otro. Lo he utilizado para poder hacer en concursos de prototipos cuáles son los prototipos que mejor funcionarían. O sea, hay infinidad de utilidades para poder hacerlo. Estoy de acuerdo con lo que plantean. Eh, entonces me parece que es interesante ver estos entornos, por ejemplo, de lo de Enlight, me parece, ¿cómo se llamaba el que hizo la pregunta? Javier. O Javier. sea, me parece que Enlight está muy bueno, pero tenés que hacerlo bajo un entorno cerrado, donde tus datos estén garantizada la privacidad del uso de tus fondos. Digo, me parece que todavía la inteligencia artificial genera demasiadas interrogantes del manejo de la información, del manejo de la privacidad y una serie de temas y me parece que se está hablando fuertemente de los sistemas open source.
abiertos en los cuales no hay una empresa detrás de tus datos, de cómo manejas tus datos con tus fondos. O sea, me parece que es un debate importante para tener en cuenta. ¿Alguno más? A ver. Bueno, Sí, pregunta Marcelo, si nos vamos a hacer preguntan si va a dar más clases o tal vez dónde bueno, podemos encontrarlo bueno, para más no, bueno, información. el club de fundraising, el Festival Latido, el podcast, en todos esos espacios y ahora tenemos un grupo que estaremos compartiendo más información en la medida que vayan surgiendo. Voy a estar pasando la red de mujeres, hay una charla gratuita, una masterclass para las mujeres en ese sentido. El otro tema, ya que vamos promediando, las preguntas las fuimos haciendo a lo largo de la charla. Tenemos 5 tendencias, vamos por la tercera. Dijimos que las bases de donantes se están haciendo cada vez más mayores, ¿no? Entonces, priorizar a los donantes plateados, ¿no? Entonces, eh, según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas mayores de 60 años en el mundo va a ser 2.000 millones de personas. O sea, 2 billones de personas van a ser personas mayores de 60 años. Entonces, ¿qué valores tenemos que proponerles a los mayores o la que llama la economía plateada o silver economy? Es darle un propósito en la vida en ese sentido y dar trascendencia a que esa última etapa de la vida tiene sentido, ¿no? Algunos nuevos productos para las bases de donantes regulares y automáticos que maduraron en los últimos años es repensar la pirámide contributiva y pensar que esa persona tiene una capacidad contributiva mayor y que le puedes hacer programas de donantes intermedios o de grandes donaciones. El International Fundraising Leadership es un grupo de ONGs en la que está Greenpeace, en la que está WWF, que está UNICEF, en el que está el ACNUR y otros, donde se comparten los datos por países y tendencias generales. O sea, hay una colaboración entre las organizaciones sociales. De lo que más creció fue el crecimiento de grandes donantes en un 12,3% entre el 2019 y el 2023, en 1,1 billones de euros entre las organizaciones que comparten esos datos en este International Fundraising Leadership. El otro tema que sé que no es fácil en Chile, pero que ya hay organizaciones haciéndolo, es invertir en programas de legados y testamentos. Eso sin demora, ¿no? Entonces me parece que el crecimiento entre el 2019 y el 2023 de estas organizaciones que comparten datos fue del 4,6. UNICEF, por ejemplo, ya está haciendo en Chile el tema de legados solidarios, ¿no? Entonces, ahí me pasó este dato Gonzalo Guzmán de Médicos Sin Fronteras, que está ex UNICEF y ex Greenpeace también y ex Good Neighbor, que interesante para tener en cuenta que esto está sucediendo, ¿no? Eh, 4, el tema de fundraising de emergencia es algo que está creciendo de manera radical. O sea, ¿por qué? Porque ahí están las emociones, el sistema uno a flor de piel, entonces se tiran todas las organizaciones de manera violenta hacia las emergencias. Y las emergencias cada vez son más frecuentes y más profundas. Entrevisté, sale en las próximas semanas la entrevista a Jaime Gregory, director de marketing y comunicación de Cruz Roja España, y ahí él va a estar contando, no se los adelanto, pero lo que pasó en la Dana, ¿no? O sea, cómo fue el manejo de decenas de organizaciones que salieron a pedir donaciones en la Dana, ¿no? Y cómo España está viendo mecanismos colaborativos para colaborar y no competir en las emergencias, ¿no? Eh, Nada, creo que va a haber mucho de el trabajo de espacios resilientes en el cambio climático, por ejemplo, y otros eventos asociados a la policrisis. También puede ser que surjan, por ejemplo, refugios emocionales sobre estas ecoemociones que planteamos. O sea, hay muchísimas actividades que se pueden hacer de diferentes lugares, ¿no? Alguien había preguntado el tema del laboratorio de cómo responder a los Gen Z y a los millennials, ¿no? La verdad que no hay una sola respuesta en esto. Las organizaciones están experimentando, vamos a poner poco en esto,
o sea, hay muy poca experimentación. Participé como codirector de Reimagining Fundraising, que fue una iniciativa también colaborativa de 12 organizaciones liderada por Juan Mones, que lo entrevistamos en el capítulo 1 de Ser el Movimiento. Y una de las que más me gustó a mí fue un concurso global de innovación para traer nuevas ideas. Y una de esas, y uno de los desafíos que había, era cómo involucrar a los millennials y a los Gen Z, ¿no? Y la primera fue el Godify, eh, uno de los ganadores de Reimagining Fundraising, que era un sistema de suscripción en vez de un sistema de donación. Y lo interesante que tiene, la donación es intangible, o sea, vos decís, dono a Amnistía y mis fondos van a hacer el bien a través de Amnistía. Es intangible, eso no hay una recompensa clara en ese sentido y es intangible, ¿no? Y por otro lado es privado. La Carta de Derechos del Donante dice que los donantes tienen el derecho a hacer sus donaciones de manera anónima. Las suscripciones, a diferencia de las donaciones, parecieran que son muy similares. Primero tiene algo tangible. Yo quiero ser parte, por ejemplo, de ayudar a los refugiados en determinada área. Por ejemplo, brindar a través de brindar acceso al agua, acceso al arte, acceso a algunos de los derechos humanos. Y lo hago algo muy tangible. Y hay una recompensa en esa tangibilidad también. La intangibilidad es que cuando vos haces una donación, no hay algo que te transforme, los beneficios son emocionales y hay unos poquitos beneficios transaccionales. En cambio, cuando vos haces una suscripción, vos tenés un beneficio transaccional más claro. Para los millennials y Gen Z es mucho más claro en esa oferta. Te estamos dando algo que va a ser para vos y que vos vas a poder hacer. Hay un tema de mecanismos en los cuales el protagonismo de los millennials es mucho más fuerte que lo de los baby boomers, de los que son mayores a 50 años, para poner una cifra. Y por otro lado, es pública. ¿Por qué? Porque si yo le doy una recompensa, esto comenzó con el tema de crowdfunding, de financiamiento colectivo, que si vos donabas, tenías la posibilidad de recibir algo a cambio. Esto, eh, las suscripciones permiten que vos recibas algo a cambio. Por ejemplo, em, Aldeas Infantiles implementó en España un sistema de salud mental para padres para que apoyen a sus hijos en esta tendencia pospandémica. No lo decía como una suscripción, era como un club, un modelo, pero yo creo que lo que trae este Woodify es este modelo de suscripciones como una respuesta, una de las tantas respuestas en este camino, ¿no? Vamos a hacer preguntas y ya estamos en las preguntas de cierre, Manuel. Ya pasamos a las cinco tendencias, ¿no? Hablamos de un mundo incierto, hablamos de la economía plateada para hacer generar nuevos productos, hablamos del tema de las emergencias, hablamos del tema del laboratorio de los Gen Z. Y ahora vamos a cerrar, que empezamos de algo muy básico de los sistemas de donaciones a modelos más claros de lo que son las tendencias y cómo las ONG tenemos que empezar a cambiar esa piel, como comenzamos, en base a la policrisis y a los cambios que se plantean demográficamente, y eso trae nuevos intereses que lo cubrimos con las tendencias. Así que para ir cerrando, tenemos unos minutos para hacer preguntas específicas. ¿Se puede abrir el micrófono para que la gente hable? Claro, podríamos realizar eso. Tenemos una opción. Vamos a permitir que la gente pueda alzar su mano. Vamos a realizar esa configuración rápidamente. Y quien alce su mano puede ser invitado al panel para realizar su consulta. Así que Muy si bien. alguien levanta su mano, lo podemos subir.
Marcelo, si es que alguien levanta la mano, lo subimos, nos puede escribir, no hay problema. Pero tenemos una de Jorge que dice, hola Marcelo, y cuando el foco de las donaciones o aporte para proyectos proviene de las empresas, ¿dónde hay que poner el foco sabiendo que es totalmente distinto a las personas? Si nuestro foco es donante empresa, ¿qué clave Ujú. podemos tener o tip? Bueno, hicimos una charla para UNICEF en este sentido. Eh, Básicamente, acá las empresas lo que necesitan en este momento también es dar sentido a sus consumidores. Entonces, otra vez se cruza el tema de los donantes individuales con las empresas, es que vos hagas una alianza para dar propósito a esas empresas. Por ejemplo, te cuento una campaña que nosotros usamos como caso. Es una campaña que ahora está en Chile, que es IKEA. Entonces, IKEA lanzó una campaña post-pandémica en el 2023 y 2024 que promovía sus productos. ¿Y cómo los promovía? La campaña se llama Segunda Mejor Opción. Entonces, la primera opción era, por ejemplo, que un padre subiera para que alcanzara un lavabo, una canilla para poder lavarse un niño, que sea subirlo a que el padre lo pudiera tener. Esa es la primera opción. La segunda era un banquito para niños que vendía IKEA. La segunda mejor opción era otra campaña que tenían, era una cuna de un bebé. Entonces estaba el padre o la madre acunando a su hijo y decía, segunda mejor opción, y el foco iba hacia la cuna. ¿Se entiende? O sea, hay un tema de sentido y de propósito que sigue siendo muy importante, en el cual, por eso las empresas en este momento no quieren hacer donaciones corporativas, quieren hacer voluntariado corporativo con sus empleados, quieren hacer acciones que tengan que ver eh, con involucrar a sus consumidores en acciones solidarias. Entonces, creo que es uno de los caminos que nosotros presentamos para UNICEF en este tema. El podcast se llama Ser el Movimiento, está en el Club de Fundraising, en Spotify, y el canal es en YouTube, es Club de Fundraising, y ahí está el podcast Ser el Movimiento. Lo vamos a pasar, les voy a pasar los links en el grupo de WhatsApp que armamos. Marcelo, mientras si es que llega más consulta, y aprovechemos el espacio, vamos a lanzar una encuesta de satisfacción que enviamos siempre para que aprovechen de responder las personas asistentes si no hay inconveniente. Perfecto. Tenemos más preguntas, ¿eh? Un elemento, ahí salimos, a ver, nombre, ahí está saliendo las votaciones. ¿Alguna otra pregunta que les pueda hacer? Tenemos unos minutitos para una pregunta más. Eh, Marcelo, yo aquí aprovecho como el poder estar compartiendo el panel ahí contigo de algunos temas que siempre salen cuando abordamos estos temas con las distintas organizaciones. Hablamos mucho desde la lógica de a veces del donante individual o el generar este sentido, pero también sabemos que hay temáticas que a veces son de mayor contenido llamativo para la ciudadanía en general, como pueden ser ciertas temáticas. ¿Hay alguna relación como en la recepción de donantes en torno a ciertas temáticas prioritarias y cómo podemos posicionar nuestra temática de Ujú. interés si a veces no es la más común, como a veces suele ser la infancia, ante otras temáticas que podríamos tener? Es buena pregunta. Bueno, te la voy a responder. Teóricamente hay un libro que se llama, de Chris Anderson, que se llama Economía Gratuita o Freakonomics, en el cual en la era digital esto cambió, digamos. O sea, lo que dice la economía de lo gratis es que en la era digital tenemos micro nichos. Como tenemos micro influencers, por ejemplo, tenemos a alguien que le interesa la cerámica y va a estar interesadísimo en el hobby de la cerámica. Otro puede estar hablando de la pesca con mosca. Otro puede ser apoyar a los niños en temas de niños con hipoacúsicos. Otro puede ser. Entonces, no es que hay, obviamente que hay causas como la de Médicos Sin Fronteras, que son causas humanitarias universales, pero todas, si uno hace la posibilidad que te da
los medios digitales es que vos puedes hacer una microsegmentación en base a publicidad digital, por ejemplo, para poder llegar a esos nichos que tienen que tener tres elementos: capacidad contributiva, interés con la causa, y uno tiene que generar el vínculo con la organización, que se llama regla SIV en ese caso. Hay una pregunta de Oliver Mejía, dice: entiendo que la donación generalmente quieren que sea en privado o anónimo. Es el derecho del donante a que sea anónima. O sea, vos podés hacer que sea pública. Algunas organizaciones, en una época Wikipedia, vos te daba la posibilidad. Wikipedia es una ONG que se llama Wikimedia Foundation, y te daba la posibilidad que si vos donabas, tu nombre permaneciera anónimo o se publicara. El tema es, si una fundación quiere dar, por ejemplo, fondos y no quiere que se publique, tiene el derecho a hacerlo. No tenemos que confundir con el tema de la transparencia de fondos. Cuando vos presentás a los organismos estatales para ser auditados, ahí vos tenés que tener la transparencia de fondos, de dónde provienen tus fondos. Tenés que cumplir las leyes antilavado y todas las leyes que tienen que ver en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, lo anónimo de la donación tiene que ver con el derecho del donante a ser anónimo. Y lo que planteamos con las suscripciones es que hay un intercambio mucho más claro en un modelo asociativo, no en un modelo donativo, en el cual vos planteás un intercambio, y ese intercambio, porque los millennials y los Gen Z quieren compartir y que son buena gente y que están comprometidos a través de redes sociales, es como le das las herramientas para que sea más pública su apoyo a una organización. Espero que haya ser claro, Oliver, en ese sentido. Estamos terminando en horario, Manuel, espectacular. Manuel, Marcela, Sergio, estamos terminando perfecto. Sí, Marcelo, muchas gracias por la Espero que sesión. completen estaba mi LinkedIn dando vueltas por ahí también. Me pueden seguir en LinkedIn para que estemos en contacto, ya sea para el club, la Marcelo, consultora y todo disculpa, eso. Sí, tú ibas a sí, compartir nuevamente el QR para poder acceder al grupo de sí, cómo WhatsApp. no, cómo no. Sería un buen momento para volver a Muy bien, sí, compartirlo. sí, tenés razón. Déjame ver cómo salgo de la presentación. Muchas gracias. Ahí me faltaba el slide de muchas gracias. Y vamos a poner el QR nuevamente para, para que podamos estar conectados en este grupo, y también a través de LinkedIn, de mi LinkedIn o el del Club de Fundraising. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Sergio, por la invitación. Te veo acá en pantalla. Eh, Agradecemos a este espacio. También es un espacio que Good Neighbor genera, buenos vecinos, y que realmente una organización atípica, es una organización multinacional, pero de origen asiático, con lo cual también es un gran mérito que existan este tipo de organizaciones que surgen de países como Corea, o países como Techo, que es una organización que nace acá en Chile, pero que genera impacto a nivel global y regional. Así que muy contentos de poder ver que hay organizaciones que se animan a colaborar a nivel global, siendo organizaciones fuertes en sus países, y que Good Neighbors es un ejemplo de eso. Así que muchas gracias a todos y todas. Estamos en contacto, estamos en tiempo exactamente. Así que gracias, Manuel, gracias, Marcela, gracias, Sergio. Y a todos los participantes que estuvieron acá, espero que les haya servido. Sí, muchas gracias a ti, Marcelo. Y hay No, muchos agradecimientos en el chat también. bueno, lo voy a mirar.